Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jamie. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Lic. Silvia, Yasmin, Silvia, Regina, Víctor Estuardo. José, buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches, José. Buenas noches, Kelly. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Ingrid. Pamela, buenas noches. Juan Antonio Morales. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado Alan. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, Karim Vanessa Orellana. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, jóvenes. Y nos quedamos exactamente con este tema. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es que creo que Esther no escucha. Bueno, protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones que debe prestar sus servicios. Seguimos hablando del artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala y estamos en el inciso K. Lo importante aquí es de que nosotros estamos viendo garantías mínimas de la clase para la clase trabajadora. O sea, lo mínimo que permite la ley o lo mínimo que el patrón debe de otorgar al trabajador. En este caso de la protección a la mujer dice, no debe establecerse diferencia entre casadas y solteras en materia de trabajo. Bueno, eso significa que la ley no está autorizada. Claro que hay abuso, ¿va? Muchas veces las empresas, sus departamentos de selección de personal cometen este abuso. No sé si por desconocimiento de la ley o que son tan permisivos o quieren ser tan protectores de los intereses del patrono, que están violentando normas que son garantías mínimas. Por ejemplo, la ley no puede permitir que en una entrevista, que en un formulario le pregunten a usted, a la mujer, casada o soltera, porque el hecho que usted esté casada o soltera no va a definir el perfil que se requiere para el puesto al que usted está precisamente aplicando. Tampoco que, bueno, ya de la pregunta casada o soltera viene la siguiente pregunta, ¿no? Imagínate, Corina, eso es más que ilegal, ¿no? O imagínate que te pregunten, ¿tiene hijos? Porque puedes decir soy soltera, ¿tiene hijos? Tampoco la ley lo permite, ¿eh? No lo permite. Sus responsabilidades familiares, la ley no permite que se le pueda preguntar. Entonces, dice, la ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. Desde el momento que usted dé aviso que está embarazada,
el patrono no puede poner el trabajo, aunque usted lo venía ejecutando, tendrá que modificárselo porque la ley dice que debe cuidar que usted esté en riesgo o esté en peligro si está embarazada desde el momento que usted le notifica. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso, retribuido con el 100% de su salario, durante los 30 días que preceden al parto y 45 siguientes. Esto ha sido superado porque actualmente siguen los 30 antes del parto, pero posteriores al parto, actualmente son 54 días, en total 84 días. En la época de lactancia tendrá derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios dentro de la jornada de trabajo. Los descansos pre y post son ampliados según sus condiciones físicas por prescripción médica. También han sido superados los dos periodos que hablan de descanso que va a tener y ahora pues la ley permite que tome uno, ya sea en el inicio o la terminación de la jornada de trabajo. En el artículo 147 del Código de Trabajo, pues ya lo hemos leído, necesitamos hacer referencia, que dice que el trabajo de las mujeres debe ser adecuado, especialmente a su edad, condiciones o estado físico, desarrollo intelectual y moral. Se prohíbe. ¿Qué se prohíbe para las mujeres? Artículo 148. Se prohíbe. Solo déjenme aquí que alguien quería entrar. Se prohíbe que trabaje en lugares insalubres o peligrosos. Artículo 151. ¿Qué es lo que se prohíbe? Ya lo hemos hablado, anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo. Si va a ser específico por la naturaleza del trabajo, sabe que no puede, tiene que tener la autorización de la Inspección General de Trabajo y de la Oficina Nacional de la Mujer. No puede ser discriminación, o sea, no puede anotar, no puede ofertar y decir, necesito un trabajo haciendo discriminación por razón de sexo, raza, etnia o estado civil de las personas. Y si en caso lo necesita, pues va a tener que tener esa autorización. Hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y o con responsabilidades familiares, lo que está hablando de los hijos. Y por supuesto, si yo le pregunto a usted, contésteme ahorita, ¿puede un patrono despedir a una mujer embarazada, sí o no? No, No, licenciado. no, licenciado. Licenciado. No, licenciado, pero a mí sí me despidieron. O sea que tú eres producto del sí. Sí, a mí me despidieron. Cuando yo dije que estaba embarazada, a la semana me entregaron una carta de despido. Ya tenía 4 meses de estar ahí. No decía las causas, que supuestamente porque iban a recortar personal, pero no tenía sentido. Entonces, Mira, pues, ahí Corina nos escribe algo bonito. Vamos a procesar, Jennifer, no sé si me puedes leer el inciso C del 150. Estamos en el artículo 151 del Código Penal. Veamos qué dice el artículo C. Inciso C, perdón. 151C. Léelo, por favor. Solo que donde dice 177 corrige, porque el artículo es 77. Ahí se le fue un uno al asistente. Pero aquí dice artículo 177. Sí. No, lee 151C. No sé si tenés, Jennifer, la pantalla. Sí, solo que la miro muy pequeña y como estoy algo... Entonces vamos a ver quién está viendo en computadora ahí que nos la lee. Si gusta, yo le apoyo, Lic. Por favor, José. Claro. Dice, despedir a las trabajadoras que estuvieron en estado de embarazo o periodo de lactancia. Espérate. Solo para Jennifer y para todos, pero Jennifer que la despidieron. Oíme, Jennifer. Artículo 151. Se prohíbe a los patronos
despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia. Ahí vamos. Seguí, por favor, José. Claro. Quienes gozan de inamovilidad, salvo que por causa justificada originada en la falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de este código. Espérate, José. Ok. Es artículo 77, de ese fue un 1. Es nada más artículo 77. Continuamos. Ok. De este código. En este caso, el patrono deberá gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá ser efectivo el mismo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal. En caso el patrono no cumpliera con las disposiciones anteriores, la trabajadora podrá concurrir a los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar. Bueno, por favor, por lo que nos hablaba exactamente, sí, artículo 77. Ya. Vean, pues, por lo que estábamos hablando ahí con Jennifer. Jennifer, la regla general es que el patrono no puede despedir a una mujer en estado de embarazo. Si la quiere despedir, necesita autorización judicial. Tiene que tramitar un incidente y hasta que el juzgado autorice, hasta entonces procede el despido. ¿Qué es lo que procede aquí? Por ejemplo, en el caso de Jennifer, que la despidieron, no procede el pago de prestaciones laborales, procede la reinstalación. Por eso ya lo decía Corina, de que ella la despidieron, hizo la gestión ante tribunales pues, de reinstalación y al final la reinstalaron. Eso es lo que dice ese artículo y eso es lo que se aplica. ¿Viste? Es más, no podían haberte despedido, y si te despidieron te pagan las prestaciones. Si tú eras sujeto a tribunales, tenían la obligación de reinstalarte. Sí, así me... Pero, pues hablando con familiares me dijeron de que para qué iba a regresar si no iba a ser... El ambiente laboral no iba a ser bueno, ¿verdad? Sí. Entonces, que al final me iba a terminar afectando más. Entonces, por eso es que ya pues no hice nada para pelear, ¿verdad? Por mi puesto. Y así quedó. Pero sí pasa. Bueno, entonces vamos a ver nosotros lo que dice exactamente la ley. Dos casos concretos que nosotros conocimos. Primero, les cuento de que, por ejemplo, despidieron a una trabajadora porque no dio el aviso que estaba embarazada. Y para ellos eso pues era motivo de despido. La despidieron. Se acude a tribunales y tribunales al final decide, bueno, tribunales, estoy hablando de tribunales, es de que esto estuvo en instancia, se fue en apelación, se fue en amparo. Pues claro, ya te digo la represalia, ¿no? Bueno, pues este caso concreto, creo saberlo, que es un caso documentado, es de constitucionalidad, pues despiden a la trabajadora porque no dio aviso. Bueno, llegó a últimas instancias y la resolución de la Corte es la siguiente, la sentencia de la Corte. Dice que en primer lugar, el aviso que debe dar la trabajadora es para que el patrono tenga consideraciones en el momento de ejecutar su trabajo. No importa el trabajo que haya ejecutando, desde el momento que le da el aviso que esté en estado de gravidez, el patrono debe tener todas las consideraciones para evitar algún tipo de riesgo durante el embarazo para la mujer trabajadora. Eso fue lo que se discutió y la Corte al final admitió y dijo, sí, señores. En primer lugar dijo, un embarazo es un hecho notorio. 2, el aviso nada más para que usted le tenga consideración, no era para que la despidieran. Al final la tuvieron que reinstalar. Segundo caso, casos documentados en la Corte de Constitucionalidad, están documentados. Segundo caso,
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Había una trabajadora, precisamente, ella en el periodo de lactancia, pero ahí también habla embarazo-lactancia. Comete una falta grave. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social acude a un juzgado de trabajo y previsión social y solicita, a través de un incidente, la autorización para despedir. El tribunal emite su resolución y le dice: señores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, les autorizo y tienen 20 días para despedir a la trabajadora. Les estoy hablando de un caso no hipotético, es un caso real, un caso documentado con expediente en la Corte de Constitucionalidad. Pues viene y autorizan la destitución. Pero resulta que cuando el IC se da cuenta y llega a quererle notificar el despido, la trabajadora había pedido sus vacaciones. Y después de las vacaciones se suspendió. La trabajadora regresa 90 días después a trabajar, primer día de trabajo, y le notifican en Recursos Humanos: usted, de conformidad con la ley y en base a la resolución del Juzgado de Trabajo y Previsión Social, está despedida. Vino ella, se retira, pues por supuesto se tuvo que retirar, pero acude a un abogado laboralista y el abogado la aconseja y le dice: yo creo que podemos reinstalarla. El argumento que mantuvo el abogado hasta en la Corte de Constitucionalidad fue el siguiente: que el juzgado le había dado al Seguro Social 20 días para despedir a la trabajadora y la estaba despidiendo 90 días después. El derecho que tenía el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social eran 20 días después de tener firme la sentencia que permitía el incidente de la terminación del contrato. Al final, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tuvo que reinstalarla porque prescribieron sus 20 días para proceder al despido. Sí, Cristina, pero yo lo que te puedo decir es de que ese es un error garrafal que se comete. Quienes, empresas que tienen asesor jurídico, no pueden ver esto de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque, decime, la mujer es un derecho humano, pues es un derecho humano. Claro, Corina, claro, Corina. Oíme, por eso, Corina, si miras, ustedes cumplen con los perfiles, ¿sí? Muchas veces dicen: para esta plaza requiero, por ejemplo, 2 años de experiencia. Tú los tienes. Para este requiero, por ejemplo, secretaria bilingüe. Lo cumplís. O sea, todos esos, el perfil, los requisitos que están en el perfil los cumplís. Pero no te pueden discriminar por ser mujer. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué pasa si yo de hombre llego, no voy a cumplir con los perfiles? Entonces, ¿quién se ve perjudicado al no ejecutar un buen trabajo? La empresa. Porque yo medio le voy a hacer el trabajo, voy a hacer un trabajo mediocre, un trabajo que te dijeron sin eficiencia, sin responsabilidad, mientras que Corina pudo haber ejecutado de acuerdo a los perfiles un buen trabajo. Y otra cosa, Corina, pues el derecho a ser madre es un derecho humano. O sea, si las empresas no quieren mujeres con hijos, pero no tendrían que contratar ninguna mujer, eso sería una violación a los derechos humanos. Entonces, y hay trabajos también, yo te digo, que son más eficientes las mujeres que los hombres. Y ahora yo te digo, si algo me ha gustado a mí es ver, por ejemplo, que ya tenemos mujeres guatemaltecas Pues fíjate que si vean lo que Corina está hablando de la lactancia, de que le den permiso al hombre, vean que no crean que tiene algo ¿qué le dijeron? Algo perjudicial. Ustedes saben de que por lo menos científicamente hay un periodo exactamente de amamantar al niño, pero después de eso ya comienza a comer. Y todo ese lo va a cubrir el periodo de lactancia. O sea, lo va a cubrir el periodo de lactancia. Pero quiero regresar. Yo te digo, es una verdadera discriminación. Esos 2 casos que yo les digo son casos documentados, ¿eh?
son juicios reales, son juicios que se dieron en Guatemala. Bueno, pero va una preguntita así de examen. ¿Qué dicen ustedes? ¿La mujer que adopta un niño tiene derecho a descanso? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que sí, Lic. Sí, licenciado. ¿Qué dicen los demás? Sí, licenciado, porque los niños tienen una adaptación, entonces necesitan cierto tiempo para esa adaptación, ¿verdad? Va otra pregunta. Esa no es de derecho laboral, ustedes, pero se lo voy a decir. Ajá. Sí, es por el periodo de adaptación. Sí lo permite la ley. ¿Y en el aborto? Yo diría que sí, Lic. Bueno, en donde yo trabajo, una chica, pues, lastimosamente perdió a su bebé y la empresa sí le dio sus días como que si hubiese tenido, o sea, el bebé estuviera vivo. Sí, lo que pasa es que la ley habla de debe tener, por supuesto. Sí, ya no, si se dan cuenta. José dice que no. Bueno, vamos a leer los artículos. De una vez creo que leamos, si no estoy mal, creo que es el 151. Digamos si estamos bien con el 151. 152, 152 y 152 C y F. Alguien que lo lea, por favor. Alguien que tenga su código ahí en la mano. 152, inciso C y E. Muy bien, Pamela Gómez. Ok. Artículo 152. Si se trata de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remunerados que indica el inciso A de este artículo se deben reducir a la mitad. En caso de que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido, a consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba su origen el embarazo o al parto, y el que la incapacite para trabajar, ella conserva derecho a las prestaciones que determina el inciso B anterior durante todo el lapso que exista su restablecimiento, siempre que éste no exceda de 3 meses contados a partir del momento en que dejó sus labores. Inciso E. El pago del salario durante los días de descanso anteriores posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora y debe suspendérsele si el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la Inspección General de Trabajo a solicitud del patrono compruebe que dicha trabajadora se dedica a otras labores remuneradas. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos a regresar entonces. Sí se permite, va en el aborto, en el aborto y en la adopción. Entonces, ya el 151 estamos en cuanto a los 30 días y 45 de la Constitución. Y, por supuesto, debe pagar el 100% de su salario. La otra garantía mínima contenida en el 102, los menores de 14 años, actualmente 15, agregué yo, no puedan ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que ponga en peligro su formación. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de un trato adecuado a su edad. Esa es una garantía mínima. ¿Eh? Entonces, ahorita vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los menores. Ya hemos visto el 147, dice el trabajo de los menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones, estado físico, desarrollo intelectual y moral. Luego tenemos nosotros el 148, dice se prohíbe el trabajo de los menores de 15 años actualmente. El 150 que ya quedamos que ya es obsoleto. Claro que sí, Corina. Ahorita vamos a ver. Y aquí les he dado el folleto que yo les he hablado a ustedes.
que lo tiene ahí el Ministerio del Trabajo. Pero hablemos del adulto mayor. Adulto mayor. ¿A qué edad consideran ustedes adulto mayor a alguien? Escriban. 70, 60. Tampoco, Víctor. 60. 65, Lick. ¿Saben por qué es interesante? Porque hasta el día de hoy teníamos nosotros nuestro propio criterio. Ahora vamos a ver qué dice la ley. ¿Qué dice la ley? Ahí estamos. Vamos a ver. Adulto mayor. Quiero que veamos el decreto 85/2005 del Congreso de la República, que se llama Ley de Protección para Personas de la Tercera Edad. Veamos qué dice el artículo 1 y el 3. En el 3 está la definición. Ustedes escuchan la palabra en Guatemala anciano como que fuera discriminatorio. No, la palabra anciano como tal es una palabra que está escrita en la ley y adulto mayor. Entonces vamos a ver a partir de qué edad ya somos adultos mayores. Vamos a ver, por favor. Veamos qué dice el artículo 1 y el 3. ¿Quién nos lo lee? Si gusta yo, licenciado. Por favor. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto y finalidad tutelar los intereses a las personas de la tercera edad, que el Estado garantice y promueva el derecho de los ancianos a un nivel de vida adecuado en condiciones que les ofrezcan educación, alimentación, vivienda, vestuario, asistencia médica gratuita, gerontológica. Perdón, licenciado, casi no leo. Gerontológica integral, algo así, licenciado, disculpe. Sí. Recreación y esparcimiento y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y digna. Sigo con el siguiente. Sí. Artículo 3. Definición. Para los efectos de la presente ley, se define como de la tercera edad o anciano a toda persona de cualquier sexo, religión, raza o color que tenga 60 años o más de edad. Se consideran ancianos en condiciones de vulnerabilidad aquellos que, se careciendo de protección adecuada, sufran o estén expuestos a sufrir desviaciones o trastornos en su estado físico o mental y encuentran. Bueno, entonces tenemos que con la ley a los 60 años ya somos adultos mayores. ¿Sí? Entonces, claro, ya de jubilaciones y pensiones y todo. Por ejemplo, si hablamos del IBS, del programa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ustedes saben que ahí para poderse jubilar son 60 años y tienen que tener usted 240 cuotas pagadas, o sea, 20 años de servicio pagando el programa de IBS, porque el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también tiene otros programas y muchas veces hay lugares donde no pagan el IBS. Pero bueno, quedamos claros, 60 años para jubilarse en el Seguro Social. Para tener derecho al aporte económico del adulto mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para tener derecho a la pensión, pero permítanme que no aquí porque deja estar ahí. Bueno, para poder, clases pasivas del Estado, su ley y su reglamento. Ustedes saben que con 20 años de servicio no importa la edad. Por eso tenemos gente jubilada menos de 40 años. Pero también la ley permite que con 50 años de edad y es de servicio, usted se puede jubilar con lo que conocen en Montepío, jubilarse por el Estado. Y la bendita tarjeta para tener derecho al transporte público. ¿A qué edad ustedes, no sé si alguien tiene la tarjetita esa para, que por cierto ahorita creo que no la están admitiendo, para tener derecho nosotros al transporte gratuito, al transporte público? ¿Qué edad se requiere la famosa tarjeta dorada? Mi mamá cuando estaba viva
Se la dieron como a los 63 más o menos, Lick. Yo tengo duda, porque fíjense que yo la quise tramitar, pero yo saben que tengo más de 60 años. La quise tramitar y me dijeron que hasta los 65. Lo mismo le dijeron a mi suegra, Lick. No, Lick, mi Solo que mamá tengo tiene una duda. mi ¿Será mamá que tiene tengo menos base de legal? 65 y sí se la dieron. ¿Tendré que tener base legal ustedes? De repente tal vez alguien puede ingresar ya a la municipalidad a verificar si tenemos base legal. Dejo esa inquietud ahí. Entonces ya estamos claros con esta definición, ¿sí? Vamos a la siguiente garantía. Protección y fomento al trabajo de ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Así lo dice este inciso M de la Constitución, artículo 102. El decreto 135-96 del Congreso de la República se refiere a la Ley de Atención a Personas con Discapacidad. Y para eso, por ejemplo, quiero que alguien me lea el artículo 2, inciso B, y el artículo 3. Artículo 2, inciso B. Los objetivos de la presente ley son los siguientes. B. Garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en ámbitos como salud, educación, trabajo, recreación, deportes, cultura y otros. Artículo 3. Definición. Se considera como discapacidad cualquier deficiencia física, mental o sensorial congénita o adquirida que limite sustancialmente una o más de las actividades consideradas normales para una persona. Bueno, fíjense, pues, el artículo 2, inciso B, habla exactamente de igualdad de oportunidades. En el 3, pues, tenemos una definición, ¿va? Es una definición, ¿sí? Quienes se consideran con personas con discapacidad. Y vamos a comenzar un poquito a practicar ese tema. Luego, para evitar la discriminación, veamos qué es el artículo 35. Por favor. Artículo 35. Se consideran actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a los establecidos por cualquier solicitante y el no emplear por razón de discapacidad a un trabajador idóneo. También se considera acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos. Bueno, vean que para evitar la discriminación, ahora no sé si alguien nos puede apoyar en esto. Yo tengo entendido de que ahorita pues hablamos con personas, por ejemplo, personas con capacidades regulares y personas con capacidades diferentes. Hay alguien que por lo menos sigue la entidad por ciegos y sordomudos. Yo creo que la palabra sordomudos es un término que no se utiliza, sino únicamente sordos. Pero no sé si alguien que tiene que ver con estas instituciones nos puede ampliar un poquito para evitar nosotros utilizar una terminología inapropiada para dirigirnos precisamente a este grupo de guatemaltecos. ¿Qué han escuchado ustedes al respecto? ¿Alguien ahí que quiere opinar? Hola, licenciado, buenas noches. Sí, precisamente no se usa la palabra sordomudos porque las personas sordas no pueden escuchar y por esa razón no pueden hablar. Entonces únicamente son personas sordas. Muy bien. Entonces, ese término ya estamos todos claros, ¿sí? Muy bien, Gaby. Buenas noches, licenciado. También por el hecho de que son oralistas. Ellos, por ejemplo, nos pueden leer los labios.
ellos nunca han escuchado sonidos, no pueden unir palabras, pero tacto, por ejemplo, ellos pueden estar descalzos y ahí ellos sienten el sonido de la música y por eso es que pueden bailar. Y si ellos aprenden a hablar, expulsan sonidos que son muy similares a los de nosotros, pero se escucha una diferencia, pero ellos sí nos comprenden los labios, por eso es que ellos no son mudos, sino que solo son sordos. También solo se utiliza el término persona con discapacidad, sea auditiva, sea cualquier discapacidad, persona con discapacidad. Muy bien, fíjese que, ¿sabe por qué es interesante la participación ahorita de los compañeros que intervinieron? Porque nosotros podemos caer en ese, no estar actualizado, ¿verdad? Por ejemplo, yo sabía que solo eran sordos, pero creo que con la explicación que nos han dado nos quedamos bien claros para no nosotros usar palabras inapropiadas cuando nos dirigimos a ellos o cuando tenemos que mencionar, por ejemplo, a este sector de la población, y aquí estamos hablando de derecho laboral, a este grupo de trabajadores. Podemos caer nosotros en ese tipo de discriminación o tratarlos de manera inapropiada. Entonces yo quiero agradecerles a ellos los primeros que intervinieron para que nos quede muy bien claro este término. Que por cierto, ustedes saben de que creo que hay un supermercado, hay un banco, hay comida rápida que están contratando, inclusive el Estado. Yo digo que ya, Pamela, en la despensa, por ejemplo, alguien ahí está hablando, sí, por cierto, Corina, ahí. Fíjense que a partir el día de hoy y el día viernes vamos a pasar lista de asistencia. Así nos está haciendo a favor Pamela de un momento va a pasar el link ahí para que usted pueda ingresar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a ver. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero, estar sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. O sea, preferencia sobre los guatemaltecos, eso es claro. Y otra cosa que está complicado aquí que trabajen los extranjeros, las solicitudes y los permisos requieren demasiados requisitos. Pero para eso quiero que alguien me lea el artículo 13, primer párrafo del Código de Trabajo. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 13, primer párrafo. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen, salvo lo que sobre el particular establezcan leyes especiales. Bien. Marta, ¿tenés alguna experiencia de esto? Sí, licenciada, buenas noches. Por ejemplo, yo laboraba en un lugar donde, por ejemplo, estaba la Ericsson, estaba Sony, están Naciones Unidas, hay varias, digamos, que empresas que son internacionales, pero ellos, más del 90% por lo regular, vienen de Colombia, de Costa Rica. Entonces, yo en algún momento les pregunté a ellos si trabajaban guatemaltecos, porque pues ellos llegaban a abrir las cuentas, ¿verdad?, de planilla para que se les hiciera el pago. Y pues me dijeron que había, pero que en realidad eran muy pocos, porque la gente de acá no tiene como que el mismo conocimiento o las mismas capacidades. Entonces, que mejor venían de allá, ¿verdad? Y solo extranjeros. Fíjate que la ley lo que estipula lo siguiente: extranjeros, sí pueden entrar extranjeros, pero hay una condición: deben preparar a los guatemaltecos. Y lo otro es de que migración pone demasiados peros para que, ¿qué te dije?
tiene demasiado trámite burocrático para hacer que trabajar a los extranjeros. Me parece un poco extraño que en el caso tuyo tú pagabas la planilla, porque la inspección debe verificar ese extremo, y esto se debe cumplir, porque es una ley. Yo he visto, por ejemplo, en algunas instituciones, yo trabajé para una institución bancaria, donde querían que trabajaran unos, y yo personalmente comencé a tramitar esos permisos, y no tener la idea de lo complicado que es obtener esos permisos, complicadísimo obtener esos permisos. Entonces, pero en el caso tuyo me asombró porque me estás hablando que tenían la planilla y se les pagaba a ellos, o sea, sí se les pagaba, violentando totalmente el artículo 13 del Código de Trabajo. Y así es, Lick, hasta ahora que pues, hemos estudiado, es que supe que eso en realidad está regulado, ¿verdad? Pero ellos no, o sea, y inclusive ellos reciben pago tanto en dólares como en euros, pero es más que todo de afuera que contratan, no de aquí. Sí, pero bueno, ahora ya tenés el día que te pregunten, decirle, miren, solo ahí por casualidad, si el abogado de ustedes, si puede, para que todo esté bien claro ahí, cómo podemos hacer con el artículo número 13, el primer párrafo del Código de Trabajo. Sí, es cierto, Lick. Es que en realidad en ese momento no sabía, pero ahora ya sé. Yo sé, miren, estamos hablando del derecho. Ahorita ustedes, muchas de las cosas que están viendo, por primera vez la van a ver. Solo quiero pedirles un favor, Pamela, les está mandando un link ahí de asistencia. Me gustaría que usted pudiera ya tener su asistencia. Por favor, Pamela, nos está Ya lo pasé, licenciado. Solo 40 personas han respondido. Por favor, les encargamos ahí para que tengamos nosotros la asistencia y dirán que los apoyamos nosotros a la hora de la calificación. Bueno, vamos con el siguiente. Fijación de normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos. Está en el chat de la clase, Andy. Bueno, vamos a continuar para que nos dé tiempecito. Entonces vamos a hablar ahorita esta parte. Entonces, en el Código de Trabajo, en el cuarto, considerando el inciso D, encontramos que es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes, hablando que el derecho laboral es un derecho realista y objetivo. El contrato de trabajo, vamos a encontrar su definición en el artículo 18, primer párrafo. Vamos a ver, para que todos participen, hay quienes no participan. Vamos a ver ahorita, vamos a buscar aquí. Y aquí tengo el listado. ¿Estás por ahí, Cristian Cardona? Sí, dígame. ¿Tenés ahí lo que está en pantalla? Artículo 18, primer párrafo. Sí, licenciado, lo leo. Por favor. El artículo 18, ¿verdad? Sí. Primer párrafo. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, entre paréntesis, trabajador, queda obligado a prestar a otra patrono sus servicios o a ejecutar una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una atribución de cualquier clase o forma. Bueno, entonces estamos ahí para que nos quede la definición grabada. El siguiente, obligación del empleador a indemnizar con un mes de salario por cada año de servicio continuo cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomará en cuenta la fecha en que inició la relación de trabajo y cualquiera que ésta sea. Varias cosas aquí hoy. Primero, quiero que alguien con su código de trabajo me lea el artículo 77.
el primer párrafo y el inciso A. Que otro se vaya al artículo 79, el primer párrafo y el inciso A. Por favor, ahí en uno es despido directo y en el otro es despido indirecto. Por favor, miremos el 77, primer párrafo y luego el inciso A. Lo leo, licenciado. Artículo 77. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. A. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o los representantes de éste en la dirección de las labores. Vean pues. Son causas que facultan al patrono a dar por despedido al trabajador con justa causa, sin responsabilidad para él. Hay varios incisos, yo solo les puse el A. Miren qué delicado. Por ese puede ser un motivo para que lo despidan ustedes y no tenga derecho a acción. Veamos ahora, ese por favor me anoten en su código, que es el despido directo. Artículo 77 del Código de Trabajo, despido directo. Veamos ahora el 79. De una vez me le agrega despido indirecto. Despido indirecto. ¿Saben por qué? Hay quienes terminamos la carrera y no logramos entender cuándo es directo y cuándo es indirecto. 77 directo. 79 indirecto. Alguien que me lea el primer párrafo del inciso A. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 79. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Inciso A. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley. Bueno, si se dan cuenta aquí, nosotros los trabajadores nos vamos a dar por despedido porque el patrón está incumpliendo con la forma de pago, en la fecha de pago, en el lugar de pago y las condiciones de pago. O sea, por supuesto hay más incisos, pero me le agregan al 79 despido indirecto. ¿Sí? Adicionalmente, bueno, ya leímos la obligación, solo déjenme ver, aquí está. Veamos estos dos artículos, el 80 y el 82, por favor. ¿Quién nos apoya ahí? Artículo 80. La terminación del contrato conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, constitutivas de despido indirecto, surte efecto desde que el trabajador la comunique al patrono, debiendo aquel, en este caso, cesar inmediatamente y efectivamente en el desempeño de su cargo. El tiempo que se utilice en la entrega no se considera comprendido dentro de la relación laboral, pero el patrono debe remunerarlo al trabajador de acuerdo con el salario que a éste le corresponde. En el supuesto anterior, el patrono goza del derecho de emplazar al trabajador ante los tribunales de trabajo y previsión social y antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto de probarle que abandonó sus labores sin justa causa. Si el patrono prueba esto último, en los casos de contratos por tiempo indefinido, debe el trabajador pagarle el importe del preaviso y los daños y perjuicios que haya ocasionado según estimación prudencial que deben hacer dichos tribunales. Y si se trata de contratos a plazo fijo o para obra determinada, el trabajador debe satisfacer las prestaciones que indica el artículo 84. El 80, ¿sigo el otro párrafo? El párrafo, sí, terminamos el párrafo. Muy bien. El trabajador que se dé por despedido en forma indirecta
goza asimismo del derecho de demandar de su patrono antes de que se transcurra el término de prescripción el pago de las indemnizaciones y demás prestaciones legales que procedan. Bueno, entonces ahí estamos con eso. Y ahora nada más léete el primer párrafo del 82. Artículo 82. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a éste una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos y si los servicios no alcanzaran a un año en forma proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del cómputo de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se había iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. Bueno, dos cosas quiero que marquemos aquí. Una, que por favor, si usted tiene su código, quiero que me agregue ahí o su constitución, agrégueme ahí artículo 4, de la ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Artículo 4 de la ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Decreto 42-92. ¿Decreto que dijo, perdón, Elic? Decreto 42-92. Y luego me agregan artículo 9 de la ley reguladora del aguinaldo. Decreto 76-78. Perdón, Elic, ¿decreto que dijo de último, perdone? Decreto 76-78. Gracias, Elic, perdón. Bueno, nos vamos a la siguiente. Estaré por ahí, Christopher Morán. Buenas noches, Lick. Adelante. ¿Puedes ver lo que está en pantalla en amarillo? Sí, sí. Por favor, si me lo puedes leer. Claro. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia. Este es un poco discutido. Esta es la base legal para que el patrono, cuando el trabajador muere, no quiere pagar la indemnización. Pero vean lo que dice. Estamos hablando de garantías mínimas. Habría que ver la interpretación, el espíritu de la norma, la historia de esa norma. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente de hijos menores o emprestados de un trabajador que fallezca estando a su servicio una prestación. Bueno, primero yo les quiero decir de que
Nosotros tenemos bien definidos en el código qué es indemnización y qué son prestaciones. Pero claro, ellos dicen que está hablando de la indemnización. Pero eso lo miramos en otra discusión. Yo tengo mi criterio ahí bien definido. Fíjate que, Daniel, ahorita vamos a ver, eso dice la Constitución, pero fíjate que ha sido superada, ¿verdad? Ha sido superada. Oíme, Daniel, vea lo que dice el artículo 85. O sea, el artículo 85. Son causas que terminan los contratos de trabajo por cualquier que sean las sin responsabilidad para el trabajador y que tengan los derechos de este o de sus herederos o concubina para reclamar y obtener pago de las prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderle. Ahorita, Carlos, espérate, solo vamos a terminar aquí. Herederos que por prestaciones de indemnización que puedan corresponderles en virtud de los dados presente código por disposiciones especiales o las contengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad. Vean, aquí sí habla bien clarito. Habla del pago de prestaciones o indemnizaciones. Muerte del trabajador, en cuyo caso, si en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto o si sus dependientes económicos no tienen derecho a los beneficios correlativos por algún motivo, la obligación del patrón no la es de cubrir a dichos dependientes el importe por cada año de servicio. ¿Alguien se le encendió por ahí el micrófono? Luego, por lo que me preguntaste, mira qué interesante es. Si el trabajador hubiera fallecido, su cónyuge, o sea, la persona que está viva, sus dependientes menores representados como corresponde, sus hijos mayores o sus padres, en ese orden excluyente. Oí lo que dice, en ese orden excluyente. O sea, si usted es la esposa, le va a tocar a ellos. Si hay hijos menores y representados, le va a corresponder a eso. Si hay hijos mayores, a ellos. Y si no, a los padres. Son excluyentes. O sea, si no está uno, le corresponde al otro. Eso es lo que dice el 77 bis. Pero lo que más me agrada a mí, el 77 bis dice, sin necesidad de declaratoria de herederos o radicación de la mutual. De conformidad con la ley, no tenemos que estar radicando intestados para que nos paguen las prestaciones e indemnización de un trabajador fallecido. Y en el artículo número 1, por lo que me preguntaste, este artículo sí lo tiene bien claro, mira, esposa, hijos menores, hijos mayores o padres. En ese orden excluyente. O sea, si está uno, el que estén los demás, le va a corresponder en ese orden. Primero el esposo. Perdón, licenciado, la compañera Helen Yanira Zamora tiene su micrófono encendido. Te encarga, vamos a ver, por favor. ¿Y cuáles serían los procedimientos a seguir, pongámosle, cuando pasara algo así, en cualquiera de los casos que hemos visto? Solo, pero vamos a ver, ¿cómo se llama? La compañera para que... Es Helen Yanira Zamora. Helen, ¿tenés encendido tu teléfono, tu micrófono? ¿Ya? Helen Zamora. Hello, Moto. Hola, Rapen. Aquí estamos. Solo quisiéramos, si quieren, vamos a terminar aquí para que nos quedemos ahí por la hora, que si no se nos va a ir. Entonces, ya aquí, pues, este decreto, el 23-79, es exclusivamente para el caso de fallecimiento del trabajador. Ese decreto, si lo tienen, es un poco antiguo, no está actualizado, yo creo que hay que actualizarlo muchísimo ahí. Lo que me interesa aquí es, ¿alguien lo puede leer, por favor, para que nos quede grabado? Artículo 1. En caso de fallecimiento de un trabajador al servicio de empresas del sector privado, su cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados,
En este orden, tienen derecho a percibir del patrono, además de las prestaciones contenidas en el inciso 19 del artículo 114 de la Constitución Política de la República. Actualmente se encuentra regulado en el inciso P del artículo 102. Las vacaciones, aguinaldos o salarios pendientes de pago al momento del fallecimiento, sin más trámite que los señalados en la presente ley. Lo que yo le dejé ahí algo sobresaltado, pero se lo puedo preguntar. La Constitución, el 114 y el inciso 19 era la Constitución anterior, actualmente es el 102, inciso P. Vamos con lo siguiente. Si quieren van anotando las preguntas y las hacemos a terminar. Alguien que me lea derecho a la sindicalización. Derecho a la sindicalización. Libre de los trabajadores. Este derecho lo podrían ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General del Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratos internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Bueno, en el Código de Trabajo, en el 211, habla que le corresponde al Ejecutivo promover el Ministerio de Trabajo y Previsión Social encargarse precisamente de la defensa y desarrollo del sindicalismo. El artículo 209 dice que ningún trabajador podrá ser despedido por querer formar un sindicato. Gozan del derecho de inamovilidad desde el momento que le den aviso a la Inspección General del Trabajo. Y el convenio 87 de un convenio internacional de la Organización Internacional del convenio, el convenio 87, que es de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, está ratificado por Guatemala. Vamos con el siguiente inciso. Establecimiento de instituciones económicas y previsión social en beneficio de los trabajadores que otorguen prestaciones en todo orden, especialmente invalidez, vejez y sobrevivencia. Acá, por ejemplo, en los 174 lo que dice es que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social son los encargados de la previsión social. Y también el 295 del Congreso de la República, este decreto, es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y el artículo que yo les enseñé ahí es exactamente donde se crea el instituto. Si quieren, para esto solo quiero tocar dos temas. Uno es, por ejemplo, un establecimiento de institución económica. El Banco de los Trabajadores fue creado precisamente con esa finalidad. Poco a poco, pues, se ve un banco comercial como todos, pero si ustedes logran hablar con sus abuelos, por ejemplo, se van a dar cuenta, o con la gente adulta, que hubo un tiempo donde todos los trabajadores tenían acciones, o la mayoría de trabajadores, o un grupo de trabajadores tenía acciones en el Banco de los Trabajadores, que hasta el día de hoy son válidas, Este trabajo inicialmente se hizo para los trabajadores. Guatemala estaba inmerso en un contexto internacional y le ofrecieron a Guatemala hacer las primeras acciones solidaristas. Quien estaba encargado del despacho en ese entonces trajo inclusive a costarricenses a que venían a practicarle a los empresarios sobre acciones solidaristas. Algunos participaron, pero dice que este militar tomó el dinero y lo que hizo fue la creación del Banco de los Trabajadores. O sea, cuando ustedes leen cómo se inicia el Banco de los Trabajadores, se van a dar cuenta que ahorita vamos a ver, ahorita solo quiero terminar con esto. Ahí fue la creación, que era una institución económica exclusivamente para la clase trabajadora. Y en cuanto a previsión social, pues tenemos lo que hemos hablado. Ley de clases activas del Estado, que también las hay municipales. También está el retiro, los empleados municipales tienen su propio retiro. Está, por ejemplo, la universidad tiene su propio retiro. Entonces vamos a encontrar el seguro, tenemos el Montepío y el famoso IBS del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Veamos el siguiente, el S. ¿Alguien que me lo lea?
El S. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario. Si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia. Y si el proceso dura en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que se extendiere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en ese caso, de 6 meses. Bueno, entonces, si se dan cuenta, en este caso, pues lo que está indicando es ese derecho que se tiene a los daños y perjuicios. O sea, si un patrón incumple, dice que tiene derecho a pagar la indemnización, prestaciones de ley y adicionalmente, si se va a tribunales, daños y perjuicios. Y hasta un máximo, ahora esta norma, esta garantía social que tenía contenida precisamente la Constitución ya fue superada. Ahí únicamente hablaba de 6 meses. Actualmente en el artículo 78, inciso B del Código de Trabajo, habla que a título de daños y perjuicios le corresponden al trabajador hasta 12 meses de salario. Ese es a título de daños y perjuicios, no tiene nada que ver con la indemnización ni las prestaciones. Es algo adicional que le es imputable al patrono porque no quiere cumplir con su obligación de pagar indemnización ni tampoco las prestaciones de ley. Yo le dejo ahí el Código Civil para la definición de qué son daños y perjuicios. Veamos el siguiente, por favor. ¿Lo leemos? Inciso T. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieren a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo restablecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos que gozarán los trabajadores de la República de Guatemala. Bueno, aquí, por ejemplo, ya queda el 183, inciso K, inciso de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice funciones del presidente de la República, someter a consideración del Congreso su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional. Y luego pues se refiere concretamente a otras circunstancias. En el O dice dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Y en el inciso A del artículo 20 del Código de Trabajo dice que en un contrato de trabajo no solo se obliga lo que dice el contrato, sino también lo que digan los tratados y convenios ratificados por Guatemala. El 211 dice que el organismo ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tomará todas las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hoy sí miremos las preguntas. Miremos qué preguntas teníamos pendientes por acá. Vamos a ver. Bueno, los padres ya hablamos, Daniel, en qué orden están ahí, son excluyentes. Disculpe, no logro entender lo que se acusa de trabajar por tener un contrato, le damos despido indirecto. ¿Cuál es la diferencia de una renuncia? No, Carlos, la renuncia no tiene derecho absolutamente a nada, Carlos, a nada. Es más, Carlos, la renuncia, si no la haces de conformidad con el artículo 83 del Código de Trabajo, puedes cometer un error que el patrón no te puede demandar por daños y perjuicios. Veamos qué es el 83, creo que es. Déjame ver aquí, lo quiero rectificar. Sí, alguien que se lea el 83. ¿Del Código de Trabajo, licenciado? Por favor. Obligación del trabajador a dar previo aviso.
Artículo 83. El trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado, sin justa causa o atendiendo únicamente a su propia voluntad, y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba, debe dar aviso previo al patrono de acuerdo con lo que expresamente se estipule en dicho contrato, o en su defecto de conformidad con las siguientes reglas. A. Antes de ajustar 6 meses de servicios continuos con una semana de anticipación, por lo menos. Espérate un ratito, espérate, ahí quédate. Carlos, aquí lo que está indicando es de que si yo voy a renunciar, primero no tengo derecho, no tiene nada que ver el 79 con la renuncia, ¿viste? La renuncia te vas al 83 y lo que tenés son obligaciones, Las obligaciones son que si tenés 6 meses de trabajo, la renuncia la tenés que hacer con una semana de anticipación. ¿Continuamos, sí? B. Después de 6 meses de servicios continuos, menos de un año, con 10 días de anticipación por lo menos. C. Después de un año de servicios continuos, pero menos de 5 años, con 2 semanas de anticipación por lo menos. Y D. Después de 5 años de servicios continuos, con 1 mes de anticipación por lo menos. Fíjate que si tenemos más de un año, lo tenemos que hacer con 1 mes de anticipación. No puedes, por ejemplo, renunciar o ir a trabajar mañana a una empresa. Te demandan por daños y perjuicios. Dice, dichos avisos se deben dar siempre por escrito. Esa es una regla. Entonces, no nos vayamos a confundir con esto, ¿eh? Claro, yo te puedo decir, hay pactos colectivos de condiciones de trabajo donde al que renuncias te pagan. Por ejemplo, has oído vos en el Congreso de la República y en otras instituciones donde dice, si usted renuncia, retiro voluntario. Si usted se retira voluntariamente, le vamos a pagar no solo los 10 años que dice la ley de servicio, sino le vamos a pagar 6 adicionales, le vamos a pagar 8 adicionales. Eso se ha logrado a través de pactos colectivos o otro tipo de disposiciones. Pero la regla general es que con renuncia no tenés derecho a indemnización. No, el 79 es otra circunstancia. El 79 es el incumplimiento por parte del patrono. Por ejemplo, si deja de pagarte el salario, es un motivo que te des por despedido. Ahí tendría la obligación él de pagarte indemnización y prestaciones. Por ejemplo, si no te paga el día establecido, si no te paga en el lugar establecido. Si miras en el 79, todos los incisos que están ahí te facultan a renunciar, pero en ese caso es porque el patrono infringió una norma. Pero si vos renuncias porque te querés ir a otra empresa, la regla general es que no te paguen ningún tipo de indemnización. Claro, las prestaciones renunciables siempre. No, la indemnización universal es, yo te digo, es bien complicado. Posiblemente algunas empresas lo tengan. Yo conozco empresas que pagan, se vaya por cualquier motivo el trabajador, pero la regla general es otra. Sí, que va a sustituir, porque acuérdate que tiene que ser tiene que hacerse la inducción, ¿va? Lo que pasa no es tanto eso, Víctor, sino que, de hecho, si léete todo el 83, fíjate que durante todo ese proceso de entrega del cargo, inclusive no se va a entender como parte de la relación laboral. Te lo tienen que pagar, pero no lo van a entender como parte de la relación laboral. No, la renuncia, yo te digo, la tenés que hacer de conformidad con la tabla que vimos. Dependiendo del tiempo que tenés de trabajo, así debes de presentar la renuncia. Sí, claro, Corina, eso es lo que ellos tienen que hacer. Bueno, Oscar, te quiero decir de que el código de trabajo lo vas a aplicar supletoriamente, ¿oíste? Cuando no tengamos una norma en el Estado, vamos a aplicar. En el Estado, dependiendo de dónde trabajes. Acuérdate que las entidades autónomas tienen sus propias disposiciones en materia de trabajo, pero el Estado en general es la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Vamos a ver.
No, lo que pasa, tu Selvin, es de que no, lo que yo les quiero hacer ver a ustedes es de que vamos a hablar las jornadas, tenemos un tema especial de la jornada, pero lo que yo te quiero decir es de que lo que te quiero decir yo con déjame ver horarios de trabajo. No, lo que pasa es que la ley, oíme, está establecido como norma internacional. O sea, trabajar más de 12 horas diarias no va a soportar el cuerpo, no lo va a soportar. Imagínate, yo por eso les indiqué a ustedes que, por cierto, ahí me deben una respuesta que no me la han dado y se la voy a preguntar en el examen. Yo les dejé un deber ahí que me averiguaran cuántos inspectores de trabajo existen en Guatemala. Todavía no me lo han contestado. Bueno, hablando de esto, de lo que tú me estás preguntando ahí, yo les dije a ustedes, verifiquen y consíguenme un contrato de trabajo de un agente de seguridad, pero un contrato de trabajo que esté registrado en la dependencia del Ministerio de Trabajo. Acuérdate que cuando se elaboran los contratos una copia se envía a la Dirección General de Trabajo. Lo importante es de que no vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no lo hacen. O sea, yo te digo, los asesores jurídicos, los de recursos humanos de estas empresas, te dicen 24 por 24. Pero ¿tienen ellos un reglamento que diga eso? En su contrato de trabajo del trabajador dice eso. A eso es lo que yo quiero llegar. Que en ese caso, por ejemplo, yo te digo, fíjate pues, cuando miremos la jornada de trabajo vamos a ver la diagramada, que se utiliza más que todo para los pilotos del transporte. Vamos a ver la intermitente, vamos a ver continua y descontinua, que son doctrinarias pero que son aplicables. La doctrina, acuérdate que la podemos aplicar. Sí, William, sí. Lo que pasa, William, tenés que leer todo lo que... Porque nosotros solo leímos un inciso, pero es una cantidad de incisos que hay en ese artículo 79. Despido indirecto y otra forma de por despedir. Sí, el problema, miren, el problema del tiempo extraordinario, todo el mundo lo tienen que pagar más allá, la hora el patrón le debe pagar más allá de lo que paga normalmente. O sea, tiene que pagar más allá. La ley dice por lo menos el 50% más de lo que significa una hora de una jornada ordinaria, o depende de tu jornada. Debe pagar por lo menos el doble. La mitad, perdón. El 50% dice la ley, para no hablar de mitad. El 50%. Licenciado, disculpe. En ese sentido, fíjese que yo tengo una duda, porque en algunos lugares lo que hacen es, por ejemplo, trabajan 12 horas, turnos de 12 horas, pero solo trabajan 4 días a la semana. Según ellos, cumpliendo con lo establecido en la ley. Sí, mira, pues, oíme, la ley dice que, por ejemplo, hablemos de la jornada ordinaria, son 8 horas, ¿sí? Pero multiplicada 5 por 8, ¿cuánto te da? 40. 40 horas semanales. Va, oíme, pues. Pero si miras la ley dice que son 44. Entonces tendrías que ir a trabajar 4 horas los sábados. Y hay muchas empresas que así lo tienen, ¿sí? Va al mediodía, el famoso mediodía, el día sábado. Pero hay otras empresas que pactan con vos y te dicen, ¿sabe qué? Como la jornada ordinaria está comprendida de las 6 de la mañana a las 18 horas, esas 4 horas me las hace usted entre semana para cumplir con las 44 de la semana. Lo que no se permite es de que ustedes, Efraín, que un trabajador trabaje más de 12 horas diarias. O sea, no se trabaja, mire, como son 44 de la semana, pues le vamos a dar recorrido a usted lunes todo el día y de noche, martes de día y noche, hasta que llegue a las 44. Entonces no trabaja ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. No. Oíme, nadie puede exceder de 12 horas. Es que no hay cuerpo humano que lo vaya a resistir. Por eso te digo, lo delicado
¿Y por qué nunca? Yo no sé por qué nunca se atreven a hacer un reglamento exclusivamente para... Los hay, pero hay que te deben de pagar seguro, qué tipo de armas debe ser, que deben de estar registradas y todo. No, de horario, oíme, de la gente de seguridad. No es posible de que agentes de seguridad que utilizan armas los tengan con desvelo. No es posible. ¿Sabes qué sí me ha llamado la atención? No he tenido la vista, es ver cómo maneja, y no sé si alguien que sea agente de seguridad, agente de la Policía Nacional Civil aquí con nosotros, que nos consigue el reglamento. ¿Cómo está la Policía Nacional Civil? Porque ahorita que ahí sí son turnos. No, Wendy, no, Wendy. Entiendo. Y otra pregunta que le tenía, licenciado. Solo quiero regresar. Fíjate que los agentes de las policías privadas, si vos mirás, es un abuso. Les pagan un salario menos del mínimo. Oíme, esos armas. Y lo que yo les indicaba a ustedes, se abusa con el trabajador. Cuando, oíme, ¿por qué el Ministerio de Trabajo no trata de verificar? Se dan los problemas, ¿viste los últimos problemas? ¿Qué te dijeron la semana pasada? Un agente le dio muerte a otro. El estrés que vivimos es terrible, el estrés es terrible. De hecho, hay algunos puestos que es 24/48. Pero por eso te digo, yo lo que quiero ver es un reglamento. 24 días por 8 de descanso. Pero oíme, Glenda, 22 por 8 de descanso. Pero esos 22 días no los trabajás. Ahí estamos, mira. El sistema penitenciario tiene 8/8. Esa es otra historia. Pero lo que yo quiero decir es que 22 días, pero no es que trabajes 22 días. No soporta. La Policía Nacional lo que entiende es que son turnos de 6 horas. Ahí por está. ejemplo, toman turno ahorita a las 2 a la medianoche y creo que entregan a las 6, descansan otras 6 horas y vuelven a tomar un turno. Y con el guardia penitenciario sería lo mismo, pero con ellos sí se van hasta de 12 horas. Porque si el guardia está en garita y hay traslados, por ejemplo, a torre de tribunales, hay personal, sigue de largo. Entonces, los 8 días de ellos a veces sí son de largo el trabajo. Buenas noches. Siempre que pongámosle con el sistema penitenciario, el jefe de servicios tiene que hacerle las rondas a los guardias que están de descanso, se podría decir, para los servicios, para los hospitales, torre de tribunales, X cosa que el juez ordene, que tenga que salir el reo de la cárcel, más los turnos de las torres de tribunal, ¿cómo se llaman? Los puestos de servicio dentro del penal. O sea, los de ellos sí es mucho más difícil que los de la policía. Sí. Porque no hay fuerza laboral. O sea, son como 4,000 guardias divididos en 2 turnos, son como 2,000 y la relación de entre guardias y reclusos perdón por decir la palabra, pero es estúpida porque algunas veces era como que un guardia por cada 60 o 100 reos. Sí, imagínate, por ejemplo, y eso es que el sistema penitenciario, te voy a ser honesto, yo tengo 35 años de ser abogado, y yo te digo, antes era un número mínimo, no, ahora yo he visto que los han ido incrementando, pero ¿a qué quiero llegar yo? El día que ustedes sean asesores, claro, yo te digo, el Estado se complica por muchas razones, pero el día que usted tenga que opinar, el día que usted tenga que hacerlo, oíme, es que es imposible. Yo te digo, el problema de gente con un arma, donde va, y eso supongo yo de que en la Policía Nacional Civil tal vez no, pero en el sistema penitenciario, como en los agentes privados, ¿qué pasa, Daniel, si no llego a hacer yo el relevo? Por X circunstancia. Ya imagínate que una persona se quede 48 horas de servicio, por favor. No, por más que ustedes digan, no estamos bien. No poder mantener de pie a una persona por 48 horas. Es más, lo pueden mantener por 24.
Imagínate. Y otra cosa que tampoco hemos dicho, pongámosle un ejemplo, son como los pilotos de las camionetas, porque si nos ponemos a pensar las horas que ellos salen, a la hora que ellos llegan, en el estrés que ellos están sometidos el día a día, las extorsiones, los asaltos, o sea, ¿sabes que en muchos países, incluyendo Guatemala, era el trabajo más peligroso el ser piloto de bus? Más peligroso. Pero vamos a lo laboral. Fíjate que la doctrina le llama diagramada, porque yo les he hablado a ustedes, por ejemplo, para Petén, y yo tuve la oportunidad de ver un bus donde me extrañó, dije, oye, ¿por qué lleva 2 pilotos, va? En ese entonces, porque no la había visto desde el punto de vista laboral. Pero, por ejemplo, mucho transporte que va para Petén lleva 2 pilotos. Sí, es cierto, licenciado. Lleva 2 pilotos. Entonces, ya te digo, ahí vamos a estar muy bien. Selfa escribió ahí sobre los inspectores. Selfa, la base legal. Lick, disculpe, con una consulta. Lo que a mí no me quedó claro es de que, digamos, en el contrato 12 horas, si son 6 horas de día y 6 de noche, se puede decir que es un horario mixto, en el caso de un guardia de seguridad privado. Oíme, pues. No es así, ¿no? Lo que yo te quiero decir es de que jornada solo hay 3. Diurna, nocturna y mixta. ¿Sí? Diurna, nocturna y mixta. En ninguna jornada puedes trabajar más de 12 horas. ¿Sí? Lo que pasa es de que, por ejemplo, en la diurna, ¿va? Si vos comenzás a trabajar, mira, por tu pregunta yo la contestaría de la siguiente manera. La jornada de trabajo ordinaria diurna es de 6 de la tarde a 18 horas. ¿Sí? En ese lapso vos tendrías que trabajar, ¿qué están tus horas, va? Si mucho tendrías que trabajar 1 hora, 2 horas para completar las 12 horas. Si te vas a la nocturna, que es de las 18 horas de un día para las 6 de la mañana del siguiente día, pero únicamente son 6 horas. Después de esas 6 horas es tiempo extraordinario. Y la mixta, si trabajas más de noche que en la jornada diurna, entonces se considera nocturno, se convierte en 6 horas. Lo que quiero, vamos a ver las jornadas de trabajo. Por eso lo estamos viendo como una garantía mínima. Lo que yo les puedo decir es de que, si ustedes lo ven humanamente, es imposible que un ser humano, cualquier persona que sea, ya te imaginas que yo no voy a hacer el relevo de 24 por 24, dejar a alguien 48 horas ahí, de veras, por más que ustedes me aseguren, esa persona se duerme. Vamos a ver, yo trabajo 7 horas y me pagan, no tal vez. Pero bueno, ya terminamos. De todos modos, los espero el día. Yo trabajo 7 horas y me las pagan igual a las 7 en la jornada nocturna. Uy, no, Víctor, eso no se puede. Solo hay que hablarle para los estudiantes venidas se turnan y no, y eso de los muchachos de medicina, eso es un atentado para ellos, yo te digo, tenés razón, yo tengo familia también que son médicos, es increíble su jornada de trabajo. Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta y la verdad sí se la quisiera hacer porque me quedé con esa duda. Decímela. Es sobre el tema de la prestación que se le debe asignar a la familia del trabajador si en caso muere. No entendí, por ejemplo, si muere en horario laboral dentro de las oficinas o es en cualquier momento que esta persona muera o solo debe ser si estaba cumpliendo con su labor o que murió por alguna razón debido a la labor, o sea, a la labor que él realiza. No, yo te digo, si murió por la labor que realiza, habría que ver si se estaba cumpliendo con todo el reglamento de salud y seguridad ocupacional. Si no, no solo es responsabilidad de pago de prestaciones del patrono, sino podría haber responsabilidad penal por negligencia, ¿va? Por ejemplo, te digo, ¿cuánta gente he visto que trabaja en bodegas y el sistema eléctrico no está bien? Entonces, por eso todo esto en materia laboral, el
día que ustedes sean asesores, tienen que ver la parte de la salud y seguridad ocupacional. Eso hay que verlo. Seguridad industrial, ¿no? Entiendo. Entonces Pero sería... sí, eso. Lo otro es de que no, mientras vos seas empleado de la empresa, no importa cómo llegue el fallecimiento. Puedes estar de vacaciones, puedes estar de descanso, puede ser un domingo, o sea, no tiene nada que ver la prestación laboral el día, la forma de tu fallecimiento. Si estás dentro de la relación laboral, hay obligación. Entiendo. O sea, yo te digo, no necesariamente tenés que, porque alguien dice, es que me tuve un accidente y fue fuera del horario de trabajo. Pues si estás cubierto por el Seguro Social. O sea, no porque fue, imagínate, fue un accidente en moto. Entonces, bueno, pero ¿cómo lo vamos nosotros a apoyar si no fue trabajando? No, mientras tenga la relación laboral, si él no paga el Seguro Social, a él le va a caer. Tiene que pagarlos, es una obligación. Entonces, todo eso te va a cubrir el Seguro Social. Claro, son porcentajes los que te paga el trabajador, ¿va? Y ustedes saben que el Seguro Social no paga el 100% del salario, pues. Que ese es el problema cuando uno tiene cualquier tipo de enfermedad o accidente, que el Seguro Social al final no te paga la totalidad de tu salario. Hay empresas que sí te hacen el ajuste para que tengas tu salario. Entonces, a veces ellos lo justifican con el reglamento interior de trabajo. El reglamento puede indicar de que, pues, si fue por cualquier circunstancia que ellos te hagan cubrir el resto, o bien te dejan nada más con lo que te paga el Seguro Social, que sabes que no es el 100%, no es el 100%. Y yo tengo que me di cuenta por efecto personal, porque estuvimos positivos por COVID con mi esposa, y el porcentaje que te da el Seguro Social es un porcentaje mínimo. Mayra, y ahí nos vamos porque ya son las 7:35. El viernes buenas noches. Con una pregunta. Dime. Por ejemplo, si fallece un trabajador y goza del Seguro Social, entiendo que lo debe cubrir esa indemnización el Seguro Social. Si no tiene Seguro Social, es el patrono. Ahí estamos. Licenciado, en el caso, porque yo casualmente estaba viendo el tema de jubilación de una señora la semana pasada. En el caso del hombre, cuando él fallece, puede reclamar, queda como beneficiaria su esposa o su conviviente y sus hijos menores. En el caso de la mujer, no puede reclamar ese tiempo el esposo. No. Fíjate que ese es un problema serio porque si te das cuenta, por ejemplo, en la jubilación del Seguro Social, ¿sí? Es lo mismo. Fíjate que es lo mismo. Por ejemplo, si nosotros los hombres nos jubilamos por el Seguro Social, nos dan un porcentaje por la esposa. Correcto. Pero si la esposa se jubila, no le dan un porcentaje por nosotros. Sí, licenciado, fíjese que a mí me llama mucho la atención este tema y creo que se le quita el mérito al trabajo de la mujer porque se está haciendo en función del hombre, ¿verdad? Pero tanto como el hombre puede dejar de beneficiario a su señora, debería la mujer, porque su trabajo vale igual que el del hombre, dejar a su esposo. Y en ese caso se puede únicamente si él fuera discapacitado, creo yo. Claro, no, estoy de acuerdo contigo, pero lastimosamente, que por cierto te quiero decir de que yo sigo haciendo mi lucha y pues yo creo que una compañera aquí de la clase me está ayudando. Estamos siguiendo ahí con algunos diputados, aprovechando que es un electoral, me tiene sin cuidado que no mencione mi nombre, pero Mayrita, yo te garantizo que estamos buscando no tenés cuántas ideas podemos tener nosotros que es necesario que la reformen. Lo que tú dices, pues igual debería ser, cuando la mujer se jubila por el IBS del Instituto de Transporte y Sociedad, le deben dar un porcentaje por el esposo, pero solo nosotros nos dan por la esposa. Sí,
Correcto, lo mismo, licenciado, porque imagínese en el caso de la señora que yo le veía su documentación, su esposo no tiene un trabajo en que le cubra seguro social, sino son personas que se ganan la vida de manera informal. Y entonces el trabajo de ella no tuvo el mismo valor que el del caballero. Y pagamos la misma cuota. Exacto, exacto, ¿verdad? Y con respeto a los hombres, pues que yo los respeto mucho, pero creo que sí debería de valer lo mismo el trabajo de la mujer que el del hombre. Y le quería preguntar una cosita más, disculpe, licenciado, ¿de ahí se podría trabajar algún punto de tesis sobre ese punto? Por supuesto. Y es más, me estás motivando a que fíjate que, acuérdate que nosotros tenemos un representante ante Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Sí? Tenemos un representante electo por el Consejo Superior Universitario. Voy a tratar de ver si él nos atiende en una clase. Qué bueno, licenciado, gracias. Digamos, entonces todo eso va. Pero voy a tratar, porque acuérdate que no les va a gustar. Sí, claro. Pero muchas gracias, licenciado. La verdad que sí me tocó ese tema y dije que algo hay que hacer, ¿verdad? Porque el trabajo de la mujer tiene que tener su recompensa, ¿verdad? Y con respeto a los caballeros, por supuesto. Gracias, licenciado. Muy amable. Bueno, yo te digo, no, yo creo que todos estamos conscientes de que, y yo personalmente creo que, bueno, ya hablamos tanto de la discriminación, ¿va? Que no se puede dar en materia laboral, no se puede dar. De hecho, siempre leí tema era el artículo 89. Muy bien, licenciado, lo voy a leer. Bueno, jóvenes, un fuerte abrazo, y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. No quiero que me falten porque vamos a hablar del examen también, ¿eh? La clase va a tardar medio, 45 minutos y lo vamos a hacer o una hora y la otra media hora hacer por examen. Un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Y quisiera resolverles todo, pero el tiempo se lo va muy rápido. Feliz noche, Lic. Un abrazo. Buenas noches, licenciado. Gracias, te quedas. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Gracias, te quedas buen día. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Ángel. Feliz noche, licenciado. Gracias, Carla, te quedas. Feliz noche, licenciado. Que descanse. Gracias, Kevin. Feliz noche, Lic. Adiós, te quedas.
No.